En los años 40, cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, es decir, hace unos 70 años, dos alemanes que estaban exiliados en Estados Unidos inventaron la expresión industria cultural. Decían lo siguiente: film y radio no tienen ya más necesidad de hacerse pasar por arte. La verdad de que no son más que negocios les sirve de ideología que debería legitimar los rechazos que practican deliberadamente. Se autodefinen como industrias y las cifras publicadas de las rentas de sus directores generales quitan toda duda respecto a la necesidad social de sus productos. Adorno y Horkheimer, que eran los autores de este trabajo, en realidad usaban el concepto de industria cultural para criticarlo. Mucho tiempo después, ahora, en general, todos los estados, todos los gobiernos, cualquiera sea su signo, utilizan ese concepto en un sentido positivo. El requisito para que algo sea de consumo masivo, es decir, de que sea industrial, va llevando la producción a procesos repetitivos y reproducibles. Eso tiene una ventaja: abarata el costo de producción, pero quizá a veces también tiene la contrapartida de que hace que los productos se parezcan bastante unos a otros. No estamos demasiado acostumbrados a pensar en algunas cosas, algunas producciones culturales o artísticas como industria cultural, pero cualquier CD, por más que sea producido en una industria muy pequeña, en un medio como el nuestro, o los DVDs, el cine en general, los libros populares, que son muy importantes para el desarrollo de las industrias culturales, y la historieta en forma de libros, o quizá la que más impacto tuvo en la cultura popular fue la que aparecía en los periódicos en forma de tira. Muchas veces en el mundo la calidad de los autores es la estructura, la armadura, el soporte para una colección. Digamos, quizás en Séptimo Círculo la tarea de Borges y demás fue clave en ese sentido. Digamos, no es fácil recordar en los últimos 50 años, digamos, en años en los cuales hay una estructura editorial regular en el Uruguay, hay por lo menos 3 o 4 editoriales más o menos profesionales del tema. No ha habido una cuestión sistemática de colecciones temáticas. Sí ha habido intentos, desde algunos intentos muy incipientes de novelas policiales que quedó en nada. Ha habido intenciones, por ejemplo, con el tema de la novela erótica, digo, que también tuvo 4 o 5 títulos, basándose en un autor, pero también quedó ahí. Claro, si me voy más atrás, tendría que pensar en materia de género que hace 50 años se venía en los kioscos todo lo que era la literatura esencialmente popular, lo que eran los payadores, por ejemplo, Abel Soria, digo, todo eso, digamos, Serafín García, digamos, la época de ser, digamos, el propio, toda la literatura de origen, digamos, campero, rural, sobre todo los payadores, la poesía popular se vendía en los kioscos, en folletines, y era bárbaro, se vendía muchísimo. Eso sí cesó hace mucho tiempo, ¿no? Quizás es recuperable también. Me basta repasar lo que se está vendiendo hoy, por ejemplo, en librerías, y por ejemplo, todo lo que es la novela policial, en una cuestión muy particular, que es la saga nórdica, los países escandinavos, Asia Larsson, Stieg Larsson, Mankell. Y ya cuando hablamos de Mankell, estamos hablando de un apoyo en la televisión, que de alguna manera es un respaldo. La gran lectura en los últimos 3 o 4 años ha sido lo que le llaman, creo que es una derivación de la palabra inglesa, fantasía épica, Juego de Tronos, toda una serie de series que juegan con diversas historias, quizás de vuelta a la televisión y el Hobbit atrás de toda esta historia. Cuando hablo de esta fantasía épica, de los Juegos de Tronos, hay diversas experiencias que ha habido. No puedo dejar de pensar que acá en este país, a raíz también de un proyecto nacional televisivo, Voces Anónimas lleva 4 volúmenes, creo, y con cantidades enormes, más de 30.000 ejemplares de cada tomo, que se venden por diversas maneras. ¿Dónde prendió? Lo tenemos claro los libreros. Lo prendió inmediatamente en chiquilines de 10, 11, 12, 13 años. Una generación como casi preadolescente,
que se engancha con estos misterios y demás. ¿Hay espacio para uno, a partir de todo ese clima, generar, incitar a escritores a que también se embarquen en este proyecto? Es complicado para un editor, sería como el libro por encargo. Pero de todas maneras, quizás si aparece un escritor que se engancha con esa sintonía que hay en la sociedad, eso funciona. Que generalmente el escritor tiene éxito cuando sintoniza con la sociedad en la cual vive. Eso es clave totalmente, ¿no? Algunos escritores estadounidenses como Stephen King o Richard Matheson o Ray Bradbury, que se hicieron muy populares, empezaron escribiendo para revistas que se vendían semanalmente con relatos. Revistas de detectives, de policiales, de ciencia ficción, de horror. De esa manera fueron conquistando un público muy grande. En Uruguay no hay ese tipo de publicaciones y nunca hubo publicaciones muy masivas que fueran de gran consumo. Por lo tanto, el oficio de escritor, de la persona que tiene que escribir a dólar la página, digamos, recibiendo un pago por la cantidad de lo que escribe, no ha ocurrido. Pero en otros lugares es tradicional. En Estados Unidos, durante todo el siglo XX ocurrió de esa manera. Antes ocurría de esa forma en Europa. Un escritor que fue muy célebre por trabajar de esa manera fue Alejandro Dumas. ¿De qué manera? Bueno, tenía un taller de negros. Negros se le dice en el oficio a esos escritores que escriben para otro y nunca aparece su nombre. Parece que era tanto el trabajo que hacían los negros para Alejandro Dumas que una vez le preguntó a su hijo, que también era escritor, si había leído su última novela y el hijo le dijo, sí, yo la leí. ¿Y vos la leíste? Hace un poco tiempo, yo era editor de una revista X, esas revistas de moda extrañas que hay acá, y resulta que una de las columnistas de la revista era una autora muy reconocida, muy vendedora, una de las grandes señoras de la literatura de acá, y me llegaban sus columnas, y era evidente que la señora no sabía escribir. O sea, llegaba la columna, había que traducirla al castellano normal, y no era una cosa de escrito apresurado, de ratas, era que no, esa señora no sabe escribir, o sea, no dominaba la sintaxis, la puntuación era una cosa aleatoria que caía, desparramaba así como quien echa azúcar impalpable en un bizcochito, ¿no? Entonces, pensando en el tema, digo, no, esta señora escribe unos libros que se venden mucho, no son grandes obras estilísticas, pero están correctamente escritos. Entonces, alguien reescribe todo eso. Entonces, en ese sentido, existen, va más allá del trabajo editorial, o sea, estamos hablando de alguien que es una especie de negro, de escritor negro, al estilo de la película de Polanski, que reescribe todo lo que esta señora escribe. O sea que hay, en ese sentido, tiene que haber un rubro de escritores contratados que trabajan para gente más reconocida. He sido autor contratado, pero con mi firma, nunca en secreto. En el 2008, en el 2007 en realidad, con Elvio Gandolfo nos pidieron de una colección de novelas policiales que se estaba lanzando en Argentina, que dirigía Juan Sasturain. Nos pidieron una novela, en realidad una trilogía. La base era, ellos querían contratar a autores diversos que crearan personajes y que hicieran 3 libros con el mismo personaje para reservarse los derechos para la venta al cine internacional, que obviamente nunca pasó nada con eso. No escribimos El futuro Wallander ni nada parecido. Y bueno, fue una experiencia de crear algo sobre pedido que estuvo entretenido, sobre todo porque era 4 manos, entonces era como más lúdico el proceso, pero estuvo interesante. Lo más común en la actualidad es que los negros sean escritores que trabajan para, por ejemplo, hacer la autobiografía de un personaje famoso. Quizá el trabajo de negro más común en esta época es el que hacen especialistas en redacción de comunicados o de notas breves para redes sociales, por ejemplo, para Twitter, en cuentas que son de personajes conocidos, famosos, que tienen que tener una de esas cuentas, pero entre sus habilidades de pronto no se encuentra la escritura.
Las tiras de historietas que salían en los diarios, y se llaman tiras porque tenían la forma de una serie de cuadritos alargada, se publicaban cada día, tenían la finalidad de enganchar a cierta parte de los compradores de los diarios. La que tenía una función más explícitamente de aumentar las ventas es la tira probablemente más famosa que ha salido en la prensa, que es Las aventuras de Dick Tracy. Durante casi 50 años, Chester Gould, que era su dibujante y su creador, la mantuvo dibujándola personalmente. Y cuando le preguntaban qué era lo que buscaba con esa tira, él decía aumentar las ventas del diario. Lo tenía muy claro. En esa época, en los años, digamos en los años 30 y 40, ya era común que en Estados Unidos hubiera grandes empresas de distribución y como había muchos medios de prensa, miles de diarios solo en ese país, la compra para un medio de una tira era muy barata, pero lo que podía llegar a ganar y la difusión que tenía el artista que estaba detrás de eso era realmente muy importante. Aún hoy sigue funcionando ese sistema de distribución a través de agencias que distribuyen trabajos de dibujantes e historietistas no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y algunos dibujantes uruguayos han sido captados por algunas de esas agencias y trabajan desde acá para todo el mundo. Trabajar para el exterior generalmente implica, digamos, un intercambio obviamente entre pautas que le envían los empleadores a uno y lo que uno termina haciendo. Generalmente, salvo cuando uno está realizando un proyecto más bien autoral en que uno es el dueño de las ideas, uno es el que lo lleva a cabo y el que tiene, digamos, decisión total sobre el producto, bueno, en ese caso no, pero por lo general el dibujante cuando trabaja con un guión, por ejemplo en el caso específico del cómic, con un guión, generalmente es un guión que ya viene hecho, es enviado por los editores, ¿no? No suele ser generalmente el escritor del guión propiamente dicho que le envía a uno el guión, sino que siempre hay un editor que media, que tiene la tarea de decirle, bueno, aquí está el guionista, aquí está el dibujante, muchachos, conózcanse, yo voy a controlar que el trabajo de uno y de otro funcione aceitadamente, a ambos les voy a sugerir alternativas o modificaciones, etcétera, en pos de mejorar el producto lo más posible. Eso en cuanto a cómic. Luego en cuanto a ilustración, bueno, es más o menos lo mismo. Uno recibe una consigna, una idea o le envían un artículo para ilustrar o lo que sea y entonces uno sobre eso trabaja y bueno, del mismo modo que trabajaría en persona con una persona acá en Uruguay o cerca, hay instancias de intercambio donde uno envía fases preliminares de un trabajo o envía ideas antes de ponerse a trabajar propiamente dicho para que no hayan, digamos, encontronazos creativos con lo que a uno le están pidiendo y uno ahí trabaja, ilustra. Recientemente ha habido intentos en Uruguay de crear algo parecido a una industria cultural, específicamente dentro del mundo de la edición. Por ejemplo, algunas editoriales empezaron a sacar líneas que en general son populares, como el policial, pero no se animan quizá con cosas como la ciencia ficción o el horror como colecciones. El Estado ha también explícitamente, a través de líneas de financiación, estimulado la producción de historietas, financiando o ayudando a financiar a editoriales especializadas. Rodolfo Santulo es escritor de policiales, guionista de historietas y editor de historietas. Vamos a invitarlo a entrar a la habitación china. Bienvenido a la habitación china, Rodolfo. Gracias por venir. Rodolfo, ¿cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? No puedo decir escritor porque me da muchísima vergüenza. Sí. ¿Viste cuando en los aeropuertos tenés que llenar? ¿Qué haces? Periodista. Periodista. Y sí, al fin y al cabo laburo para El Observador de manera freelance, pero claro, semanalmente publico notas. Sí. Y siendo honestos, es el principal sueldo que me entra, sí, claro, pegadito con el de las historietas. Pero si escritor me da vergüenza, guionista de historietas ni te cuento. Ahí tendrías que ponerte a explicar demasiado. ¿Y esto te pagan? Así va a ser larguísimo el No, pero yo te iba a preguntar otra cosa. Te iba a preguntar, pero por los derechos de autor de tus novelas policiales. Y ahora que se han acumulado, que ya son 6, 7 si contamos una que salió, unos cuentos salieron 2 veces, algo hay. Ajá. Sigue sin ser un monto
que pueda llamar sueldo. Claro. Pero claro. Sí, algo hay. Cada tanto te llaman de la editorial y te dicen, venía con... ¡Pah! Y vos decís, justo. Sí, no, suele ser justo. Eso es verdad. Suele ser, llegó. Bueno, pero digamos, saquemos el tema de las retribuciones y digamos de qué vivís. Yo te hice una pregunta que es, ¿cuál es tu profesión? Sí, escritor. O sea, claro. yo en algún momento, cuando dejé el trabajo anterior, me di cuenta que me podía ganar la vida de escribir. Y escribir comprendía tanto el periodismo como la narrativa, como los guiones de historieta. Y sí, después va teniendo más preponderancia lo que marca la economía. O digamos en lo que tengo un poco más de repercusión. Llegó un momento en el que no escribía tanta narrativa porque tenía mucha demanda de guiones de historieta, sobre todo cuando empecé a trabajar para Argentina. Claro. Y bueno, ahí durante un tiempo largo fui solo guionista de historietas. Claro. Y ahora, por ejemplo, me están pidiendo muchas notas, entonces por un tiempo soy como solo periodista. Claro. Pero sí, esencialmente todo es escribir. Todo es escribir. ¿Y qué es eso de trabajar para la Argentina? ¿Cómo fue ese asunto? Bueno, yo en realidad fue como muy casual. Yo en un momento dado, creo que el 2008 por ahí, empecé a colaborar en un blog que sigue funcionando, se llama Historietas Reales, donde la consigna es una página de historietas por semana. Entonces a mí, a Marcos Vergara, que es un dibujante argentino, nos dieron el jueves y nosotros empezamos a hacer Cena con Amigos, que es una suerte de novela policial, pero que como iba semanal le dimos todos los rasgos del folletín, ¿no? Ahora, yo tengo un libro de eso, o sea... Porque después se editó. Durante un año y medio, todos los jueves, salía una página de Cena con Amigos. Claro. Y después lo sacamos en libro, en una coedición. Yo acá tengo un sello que se llama Belerofonte, y el dibujante forma parte de un sello en Argentina que se llama Loco Rabia. Claro. Entonces hicimos una coedición, que ya llevamos varias, de hecho llevamos como 7, y empezó a venderse acá y allá. Eso supongo yo que fue parte de lo que abrió la puerta, porque además el guión de ese libro me hizo ganar un premio en la Feria del Libro de Buenos Aires, el premio Solano López, en su única edición. Nunca más se volvió a hacer. Digamos, Solano López fue el dibujante de El Eternauta primera versión, la segunda fue de Breccia, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Solano López incluso ya estaba muy viejito, falleció un par de años después. Ah, o sea que estaba vivo cuando... Sí, fue parte del jurado. Mirá. De hecho, un momento muy gratificante, me lo encontré en un evento como un año después, y yo me voy, me presento y me dice, Santulo, sí, el de Cena con Amigos. ¡Wow! Y fue muy grato. Claro, qué bueno. Y bueno, gané ahí un premio, que curiosamente el premio era Mejor Guionista Nacional, así que fui argentino por un rato. Fui argentino. Y poco después me llamaron de la revista Fierro, que es originalmente es una revista emblemática de fines de los 80, que salió unos 100 números, y que ahora hace unos 5 años volvió como suplemento de Página 12. Y me preguntaron si no tenía ganas de participar con una serie, y me ofrecieron incluso colaborar con un dibujante que se llama Dante Ginebra, que es muy amigo mío, y llevábamos años tratando de colar algún proyecto, y entonces cayó como anillo al dedo. Ellos te pusieron el dibujante, sí. Te ofrecen el laburo de... Siendo muy honestos, ellos querían trabajar con Dante Ginebra. Claro. Y a ver a quién le conseguimos que pueda escribir, pero querían trabajar con Dante. Bueno, esa es tu versión, pero te invitaron a vos. De hecho no es más que la realidad. Y bueno, empezamos con Dante ahí, y ya fue el primero de 2 libros que sacamos en capítulos en Fierro. Claro. Y ahora que Dante ya se pidió como un año sabático, estoy colaborando con distintos dibujantes, que va saliendo un mes sí, un mes no, unitarios. Digamos que a esta altura ya sos, Rodolfo, un guionista argentino. No se puede negar. En cualquier momento se disputan como Alberto Breccia. Claro. No me quiero comparar tanto. Pero vos naciste en México. En México, además eso les va a dar el jueguito de Francia. Claro. Nació en París. Exacto, es un uruguayo, no, es argentino nacido en México. Muy bien. El lenguaje de historietas y el lenguaje de cine, porque vos escribís guiones de historieta, tienen un parecido, cine e historieta. Sí. ¿Alguna vez hiciste algo para cine o te tentó la idea de Mirá, hacerlo? hasta hace muy poco nada, pero en este momento estoy escribiendo no 1, sino 2 guiones cinematográficos. ¿Basado en algo...? Uno está basado en dengue, que lo bien. estoy trabajando con Guillermo Carbonell, de la productora Murdoch, que está
en una primera instancia, llevamos menos de un mes trabajando y llevo más o menos el mismo tiempo trabajando con Diego Fernández Puyol, el director de Rincón de Darwin, en un policial que es todo idea de él, pero que cuando leyó El último adiós, una de mis últimas novelas, sí. le encontró muchísimos parecidos y me invitó a escribirlo con él. Bien. Entonces, puntualmente ahora estoy escribiendo 2 a falta de 1, que igual, gracias a la experiencia de mi hermana Laura, que es guionista, yo sé que todo esto es muy relativo. Perfectamente puedo pasarme un año entero escribiendo y que no pase nada. Puede pasar y que está todo bien y que la película igual nunca se haga. Entonces, o podés hacer un gran guión para una horrible película. También, espero que no. Pero, ¿quién te dice? Pero lo tomo de manera muy relativa. O sea, si sale, genial. Pero no, yo te hacía la pregunta sin saber eso, realmente no tenía idea, de hecho, pero me parece que es natural el tránsito. Y ¿no? Siendo muy honesto, ni siquiera sé si lo tendría que haber contado en algo que después va a salir en la televisión. Le voy a tener que preguntar en el correo de esta semana, tanto a Guillermo como a Parker, qué les parece que yo cuente esto, sin decirle que ya los conté. Claro, está bien. Bueno, y si no, ¿qué vamos a hacer? Ya fue. Tendrás que hacer un atentado contra nosotros. Yo voy a invitarte a hacer una pausa, si te parece, y a la vuelta empecemos a hablar más sobre historietas. Acá arriba hay algunas que publicaste vos en distintas editoriales, alguna de ellas la tuya. Así es. Con el escritor y guionista Rodolfo Santulo seguimos en la habitación china. Rodolfo, historieta es una palabra que a algunas personas no les gusta porque dicen, historieta es como despectivo, es como una historia devaluada, ¿no? Es como una cosa así. ¿Cómo le decís vos a los guiones? Historieta. Sí. Yo soy un gran defensor del término, también. Nada de cómic. Nada de cómic. Digo, que me parece una manera muy correcta de definirlo, pero yo digo que hago historietas. Claro. Y sí, en realidad es un juicio fundado desde el prejuicio, porque suele ser la idea de gente que no lee regularmente historietas. La historieta, como cualquier otro lenguaje, produce buenas obras, malas obras, espantosas, maestras. O sea, es como cualquier otro lenguaje posible. Me parece que el prejuicio que lo cataloga de inmediato como menor, como infantil, también viene de la mano de que durante mucho tiempo, e incluso hoy, la historieta como herramienta accesible para niños es de lo más popular. Claro. O sea, las historietas para niños o los libros ilustrados que están hermanados con la historieta. Sí. Y eso es lo que hace que cualquier no lector asiduo lo asocie de inmediato con literatura menor o infantil. Claro. A mí me gusta usar el término porque es como apropiarme de ese nombre despectivo y es mío. Sí, es historieta. A mí me encanta la historieta y entonces vos agarrás un libro, en este caso de Santulo y Hans, que me decías que es un dibujante de Florida. Dibujante de Florida. Y bueno, mira, abro y está la página negra, pero digo, y vos ves que hay una, digamos, un nivel de dibujo, de realización de la cosa que yo simplemente, sin mirar tu guión, ¿no? Eso es la clave. El guión, no le demos bola. El dibujo tiene siempre que impactar. Pero es que el dibujo es lo que te engancha de primera, ¿no? En realidad, sí. La historieta, Matías Vergara, el dibujante de Dengue, esto es impresionante. La define siempre como la perfecta alquimia entre el guión y el dibujo. Ajá. Él dice, y yo estoy completamente de acuerdo, que nunca va a funcionar una historieta que tenga buen guión, mal dibujo o buen dibujo y mal guión. Claro. Tienen que funcionar las dos cosas y además tienen que funcionar de manera conjunta. Los tipos que hacen eso se tienen que entender. O sea, no vale una buena serie de dibujos y un buen guión si no coordinan, digamos. Si no funciona, o sea, porque si no pareciera que son como, capaz que son dos estupendos músicos tocando cosas diferentes. Claro. Y vos no tiene nada que ver. De hecho, ni siquiera alcanza que sea el mismo tipo que haga las dos cosas, que hay ilustres casos, o sea, no sé, Hugo Pratt, Frank Miller, Will Eisner. Seguro. Ni siquiera alcanza que sea el mismo tipo que haga las dos cosas para lograr esa sinergia. A veces que no ocurre. Sí. No, de hecho, de los mencionados, yo creo que Miller, por ejemplo,
es un estupendo guionista y un dibujante correcto. Sí. En cambio, si Will Eisner o Hugo Pratt... Hugo Pratt es impresionante. Estás hablando de y curiosamente, cuando vos mirás los guiones de Hugo Pratt, por ejemplo, o ves, él escribió una novela, no están a la altura de sus historietas. Es decir, El corto maltés, por ejemplo, es realmente una obra mayor, me parece a mí. Sí, completamente de acuerdo. Y si vos convirtieras eso en una historia, o separaras los dibujos por otro lado, es como que haría agua, que es, ¿no? Exactamente eso. Ahí fue que el guión de Hugo Pratt hizo muy buena sinergia con los dibujos de Hugo Pratt, y realizó una de las obras maestras que tiene el noveno arte, o sea, La balada de Mar Salado, que es la primera novela gráfica de Corto Maltés. Bueno, justo me estaba riendo porque novela gráfica es el término inventado por Will Eisner para todos aquellos que creen que historieta era algo menor. Le puso un título más rimbombante. Entonces vos ahora decís que haces novela gráfica y estás mucho mejor considerado. Es lo mismo, pero bueno, estás mucho mejor considerado. Pero se refiere también un poco a la extensión, ¿no? Es decir, a que es no es esa cosa que aparece en una página en un diario, ¿no? Completamente, sí. Hay una cuestión también de desarrollo en capítulos, de personajes, etcétera, que lo asemeja a una novela. Pero no nos engañemos, es un recurso para engañar editores. De hecho, fue exactamente para lo que lo usó Eisner, porque fue en un momento que Eisner quería empezar a valorar los derechos de autor, que no les pagaban. Entonces, los escritores sí les pagaban. ¿Cómo hago yo para ir a editoriales de libros? Y se presentó con contrato de Dios diciendo eso. Claro, perfecto. Sí, esto es una novela gráfica. Bueno, el caso de Spiegelman, de Art Spiegelman, con Maus, ¿no? Que lo publica en una editorial de libros. Sí. Y eso hace que tenga una visibilidad esa obra que no habría tenido de ninguna forma. Bueno, y decir hoy día que hay editoriales de libros que tienen colecciones de historietas es lo más normal. Claro. Cuando Eisner propuso eso, o Spiegelman lo hizo con Maus, eran saltos al vacío por completo. Claro. Hoy día, sin embargo, vos te fijás y todos los grandes sellos editoriales publican historietas. Claro. Olvídate de la calidad, no sé si es buena o mala, pero que tienen sus colecciones de historietas, bueno, ese es otro asunto, tienen. Claro, porque además de libros malos, si es por eso, no nos vamos a impresionar. ¿Cuáles son tus autores preferidos de historieta? De historieta. Mirá, te diría que por suerte me mantengo como muy variante, porque a medida que sigo leyendo, te puedo decir, por ejemplo, de los últimos que me han parecido fabulosos, hay un español, un asturiano que no tiene 40, que se llama Paco Roca, que hizo una novela gráfica, que se llama Arrugas, que trata del Alzheimer, que es como la temática más rara con la que uno puede encarar la idea de la historieta, ¿no? Y es un libro hermosísimo, bueno, y yo lo he seguido en otros libros después, y realmente es un autor de carajo. O sea, es como... Después me gusta mucho un suizo que se llama Frederick Peters, con doble E, que tiene una saga de ciencia ficción que se llama Lupus y una novela gráfica que se llama Píldoras Azules, que es su historia autobiográfica de cómo aprendió a vivir con su novia y el hijo de su novia, que ambos son seropositivos. Es cómo aprendió a vivir con ellos. O sea, el tipo pone su vida ahí en una historieta. Él es guionista. Las dos cosas. De hecho, los dos que mencioné son las dos cosas. Guionistas y dibujantes. Y después, bueno, me queda de mi pasado de lector de superhéroes, que hoy día me perdí, porque los superhéroes están en constante cambio, y hoy día no sabría por dónde empezar, pero sí, me quedan un puñado de autores que cada vez que hacen algo yo estoy ahí atento. Alan Moore, Grant Morrison, el propio Frank Miller, que aunque se ha girado peligrosamente hacia la derecha. Uno de los responsables del renacimiento de Batman. Claro, allá en los años 80, claro. En el 86 con el regreso del Caballero de la Noche. Claro, porque digamos, ese cambio que se produce en el cine de ese personaje, en realidad se origina cuando lo contratan a Miller para hacer algunos episodios de Batman, ¿no? Sí, que de hecho él había hecho algo parecido con un personaje muchísimo menor en la competencia, que era Daredevil. Claro. Él lo había reformulado y los de enfrente miraron y dijeron, eso que está haciendo estaría bueno que lo haga con nosotros. Bien. Y sí, bueno, después Miller en realidad también tiene obras como 300. Claro, que la gente las conoce la película 300 o Sin City. Sin City, ¿no? También, claro. Sí. Bueno, también ha pasado eso, ¿no? Que parte de la consolidación de la historieta y que ya de a poco no es un término tan peyorativo, es porque el cine la ha abrazado así feliz y básicamente como que en cierta medida la ha consagrado también.
Entonces, es sinónimo de éxito. Uno ve y, no sé, el éxito más grande de la historia del cine es Los Vengadores. Y Los Vengadores es una adaptación de una historieta de superhéroes que lo que vimos en cine, los lectores de superhéroes lo venían viendo en los últimos 40 años. Sí, y a veces, digamos, la historieta con algunas ventajas. Yo, por ejemplo, para mí, 300, la historieta es mucho más interesante que la película. Bueno, digamos que no tenés un problema de presupuesto, por ejemplo. Bueno, claro. Cuando cargan 7.000 soldados, no son 7.000 extras a los que hay que contratar. No, eso está bien. ¿Cómo calificarías tu estilo? Porque si yo miro algunas de tus historietas, digamos, si un estadounidense mira algunas de tus historietas, diría, este es un historietista de estilo europeo. ¿Vos cómo te calificarías? ¿Cómo te ves? Mirá, digamos, ¿cómo podrías describirle a la gente dónde estás? Yo he tratado siempre de leer toda la historieta posible. Inclusive me he obligado a leer varios mangas, aunque no es especialmente santo mi devoción, y he encontrado buenos... Manga quiere decir historieta japonesa. Sí, ahí está. Es como decir historieta, Exacto. pero japonesa. Y he descubierto igual un montón de autores que me han gustado. Claro. Pero creo que la escuela como de la que yo más aprendí, y que no fue un proceso para nada consciente, es la Argentina. Claro. O sea, yo tenía 8 o 9 años y leía la Fierro original a escondidas de mi madre. Claro. Mi hermano la compraba y la dejaba a mi alcance y yo la leía. Y mi madre decía, no, tiene muertes, tiene tetas. No leas eso, niño. Le tendría que haber hecho caso viendo el resultado. Y creo que de ahí después incluso leer una que era más apta para mi edad, como el Scorpio, que tenía más historietas de aventuras. Que también era argentina, ¿no? Claro. Creo que de ahí fue que me quedó como el mayor aprendizaje. Y la Fierro misma incluía mucha historieta europea. Claro. Incluía a Pratt, incluía a Moebius, o sea, estaba muy atenta a lo que ocurría en Europa, era la década del 80 y Europa era como la panacea. En esa época, en Estados Unidos también estaban muy atentos a la historieta europea. Claro. Estaba la Heavy Metal de Nueva York publicando historietistas europeos muchísimo. Y no te olvides que si sacás a Frank Miller, todos los escritores que reformulan son ingleses. Claro. Alan Moore, Grant Morrison, claro. Todos ellos son ingleses. Peter Milligan, Garth Ennis, incluso hasta el día de hoy los más consagrados son ingleses. O sea, evidentemente había una mirada, y hay una mirada, hacia lo que se produce en Europa. Vos me preguntaste hace un rato mis autores favoritos y te dije un español y un suizo. Claro. O sea, evidentemente es como el tipo de historieta que a mí me parece como que permanece más en el tiempo. Vos podés leer, hay son cuatro volúmenes, se llama Los combates cotidianos, de un francés que se llama Manu Larsenet. Y yo te tendría que decir que eso es imprescindible a cualquier persona que le guste leer. Claro. Olvídate que es historieta. Claro. Y esas obras cuesta encontrarlas más en Estados Unidos. Claro. No tan así en Argentina. Yo creo que El Eternauta es una obra que hay que leer. La tenés que tener en la perspectiva del tiempo. Está escrita a fines de los 50. Claro, pero bueno. Pero me parece que es una obra importante. De hecho, me pareció muy buena, aplaudí la idea de que pasara a ser material de escuela. ¿Ah, sí? Sí, en Argentina pasó a ser material escolar. ¿La de Solano? La original en formato apaisado y todo. Que tuvo el lógico problema político que tienen siempre en Argentina, que del lado de Macri dijeron que no, porque se asociaba a Kirchner, etcétera, etcétera. Pero olvidando eso, a mí me parece que es una muy buena idea acercar a niños una lectura que es tan potente como es El Eternauta. Claro. Digamos que el libreto es de Oesterheld, que es un desaparecido en Argentina, junto con sus 2 hijos, ¿no? Con sus 3 hijas. Tenía 4 hijas y una no desapareció. Bien. Pero 3 sí. Militaban todos en Montoneros y eran parte de la militancia armada. O sea que, digamos, por más que uno no lo vea de manera explícita, hay ahí un contenido político. No, bueno, y Oesterheld en realidad siempre fue como un autor que tenía una segunda lectura política. En ocasiones más sutil y en ocasiones no. O sea, también hizo historieta propagandística, que como historieta no es especialmente buena. Pero era parte de lo que él creía y lo que él difundía. ¿Puede gustarme más la de Breccia que la de Solano López? Serías una excepción. Bueno, a mí me encanta, ¿qué voy a hacer? Breccia yo creo que su estilo es como muchísimo más personal y podemos discutir el dibujo, pero el guión está comprimido. Bueno, pero lo echaron de 7 días. Lo comprimieron, le dijeron lo tenés que terminar en 2 semanas. Acá tenemos que dar un golpe de Estado, así que no me vengan con eso. No sale más. Bueno, Rodolfo, vamos a una pausa y si te parece a la vuelta hablamos un poquito de otra de tus profesiones, aficiones, que es la escritura de novelas. Bueno.
Con el escritor y guionista Rodolfo Santulo seguimos en la habitación china. Cuando pasen algunos años, Rodolfo, yo creo que se va a identificar tu nombre con un resurgimiento de... dije resurgimiento y no es, con un surgimiento de una práctica de literatura y de géneros populares que no es nada frecuente en Uruguay. Las historietas son un caso clarísimo, porque vos sos editor. Acá está el sello, ¿no? Este es el logo de Belerofonte, que es tu sello editorial. Pero también con las novelas policiales que has escrito, estás entrando en una zona que no es habitual en el Uruguay. Como que en Uruguay, si vos sos escritor, tenés que ser escritor de cosas que no caen dentro de un casillero. Sí, los géneros son como mala palabra. Es como que, viste, escribe ciencia ficción. Oh, bueno, está pobre muchacho, ¿no? Una cosa así. Bueno, vos has escrito, digamos, lo que has publicado tiene que ver con el policial, incluso de maneras raras, porque Cementerio Norte, por ejemplo, sí, está lleno de policías, pero no es un policial. Y bueno, pero se lo ha calificado de policial. Yo creo que sí, O sea, y yo, si me preguntás qué es, te voy a decir, primero que nada, es una novela policial. Yo tengo un concepto quizás amplio de la novela policial. Yo creo que en algún momento la novela policial dejó de ser esa instancia de intriga o incluso del detective que estaba de vuelta en Chicago y desayunaba pizza fría. O sea, en algún momento, y sobre todo a medida de que cada país empezó a tener su representante del policial, y de Suecia vino Mankell, y de Grecia vino Markaris, y de Italia vino Camilleri, empezaron como a mostrar que era posible hacer un policial donde lo que más importaba era pintar tu aldea. Claro. Que es lo que hacen ellos. Claro. Y ojo, yo no creo que no haya ocurrido acá. Porque si yo a los 15 años dije voy a escribir policiales, capaz que tenía un más, fue cuando leí El Vigilante de Henry Trujillo. O sea, yo cuando leí El Vigilante de Henry Trujillo, que es una novela policial ambientada en Montevideo, fue tipo, pero se puede hacer entonces. Yo no tengo que traspolar, yo puedo hacerla transcurrir acá. Claro. Y sí, me parece que parte de todo este, no sé si decirle movimiento, pero bueno, hay una colección que ya llegó a 9 títulos. Yo qué sé, el libro que yo saco con Banda Oriental es una novela policial. No sé cuántas veces Banda Oriental sacó para lectores un policial. Me parece que tiene un referente claro unos 10 años antes, que es Trujillo. Ahora es como que está más aceptado, no lo sé, es de los géneros más leídos. Pero, a ver, Henry no es un escritor de policiales. No, digamos, yo dije que tenía una novela policial. Escribió un policial, pero lo que pasa es que lo que está pasando contigo es que de alguna manera, si alguien me llama por teléfono de, no sé, de China, me dice, che, ¿qué escritor de policiales hay en Uruguay? Mirá, Rodolfo, porque... Eso estaría muy bien, así conocemos China también. Estaría bien, ¿no? Pero digo, es un poquito diferente, ¿no? Y yo por eso te quería preguntar acerca de los géneros, porque también hay un prejuicio, me parece que originado en el mundo de la crítica, por el cual el género, que tiene pautas, tiene recetas, tiene condiciones para desarrollarse, es una cosa de artesanos, no es de artistas, ¿no? Y yo te quería preguntar sobre eso. A mí no me ofende, no me ofende en lo absoluto que me define. Es más, artesano hasta me suena mucho más lindo que laburante, que sería como me defino yo. Claro. Yo no tengo ninguna pretensión artística, la verdad que no. Yo escribo lo que me divierte. Honestamente no va más allá de eso. ¿No pensás en que se pueda vender eso que escribís? No, como jamás podría haber calculado que iba a terminar habiendo una colección de policiales que se iba a inaugurar con un libro mío. Claro. No, yo no me pasa con las historietas, que las historietas probablemente porque involucran como un equipo, claro, va hacia otros lados. Y de hecho he hecho muy poca historieta policial. En cambio, es como lo primero que me sale escribir cuando estoy solo y va a ser una obra de narrativa. Vas a escribir. Tengo ganas de escribir. Tengo ganas de escribir, me pongo a escribir y invariablemente, si no es un policial, como decías vos recién con Cementerio, toma ribetes de policial. Claro. Así sea porque son 3 protagonistas policías en una caseta, claro, que tienen, en cierta medida tendrían que investigar algo que no investigan. Ahí, ellos bueno, no le dan mucho caso. Y al final son empleados públicos también. No voy a andar criticando los empleados públicos.
el kit es que es lo que más me entretiene. Claro. O sea, a mí lo que me entretiene es escribir eso. Después, sus alcances artísticos o... Yo agradezco muchísimo toda crítica que se me ha hecho, las malas también. Me parece que está bueno que se lea y que se opine, pero no escribo para ni la buena, no escribo pensando en qué buena, ojalá tenga buena crítica. Una cosa muy linda que pasó, por ejemplo, con este libro que salió en Banda Oriental, es encontrarme gente que te dice que lo está leyendo y le pareció reentretenido. Claro. Y eso ya está bárbaro. Bueno, o sea, ahí además accedes a una cantidad de lectores, son como 3.000 y pico, 4.000, sí. Es un número como importante. Que en general acá, digamos, lee a la gente, los libros se publican 500. De a 500. Cuando alguien se la juega, publica 1.000. Sí. Pero una colección como esa son 3.000 y pico. Sí, sí, 3.500 y 500 de tirada comercial. Son 4.000 libros, que no es menor. Te hace llegar a una cantidad de lectores que de otra manera yo no sé si existe en Uruguay otro formato. Creo que es muy difícil, sí. Pero la verdad, o sea, no. Yo nunca me puse a pensar, escribo esto y va a ser leído, o me gustaría que llegara a algún lado. No, yo escribo porque me resulta divertido, o sea, es como una respuesta re básica, pero es así, o sea, escribo como por algo lúdico. ¿Sabés que en Argentina en alguna época había una industria editorial más fuerte incluso que ahora? De hecho, en España se traducía poco, entonces en Argentina se traducía mucho al español. Había una cantidad de escritores que en realidad no eran artistas, eran escribidores, tipos que escribían muy bien, pero que no pretendían hacer ninguna obra de arte ni nada. E incluso esos trabajaban como negros a veces, o sea, contratados por una editorial o por la colección de Borges, el Séptimo Círculo, para escribir algo. Y eso lo que probablemente generó fue una especie de piso bastante alto de calidad. Es decir, cuando una cantidad de artesanos que no trabajan porque quieren ser artistas produce de buena calidad, bueno, vos tenés que escribir de ahí para arriba. Eso acá no ocurre. Y no tenemos una diferencia de industria importante, o sea, no ocurre ni creo que va a ocurrir. Claro, ese entrenamiento no. Me parece que, por ejemplo, que las 9 novelas policiales que hay en Cosecha Roja de Estuario, y ya originalmente era gente que tenía esa idea en la cabeza y encontró un lugar. Seguro. Y capaz que de la segunda o tercera tanda apuraron la idea que tenían porque vieron que había un lugar. Que había un lugar. Pero que ese lugar haya alimentado escrituras específicas, y no, creo que no. La cosa es diferente en el sentido de que todos los que escriben acá son de alguna manera vocacionales. Sí, eso es verdad. ¿No? Y entonces la calidad no viene por el entrenamiento, sino que viene de otro lugar, ¿no? ¿A vos te parece que puede ser posible generar eso, generar una especie de no sé, de grupo de trabajo que empiece a tener escuela, a tener entrenamiento, calle para escribir, o es un mercado demasiado chico? ¿O hay que pensar en exportar? Y yo creo que sí. O sea, de hecho, no, sería un hipócrita si dijera que no, porque tanto las novelas como las historietas, y yo estoy continuamente con la mirada en Argentina o incluso en España. Claro. Estoy eligiendo 2 lugares que están económicamente hechos pomada. Tengo un tino comercial. Y bueno, pero son grandes. Pero sí, o sea, en ningún momento yo tampoco pensé, me va bárbaro y cierro Belerofonte, por ejemplo. No, capaz que no publico más libros míos en Belerofonte, pero que siga siendo una editorial abierta. Claro. No dejaría de buscar publicar en Uruguay. Claro. Yo qué sé, porque me gustaría que mis amigos lean mis libros primero que nadie, que me dijeran qué les parece, no sé. Que no los tenga que importar. Claro, no sé, capaz que resultase un éxito, no sé, en Escandinavia, y yo qué sé, no hay manera de tener un contacto. Ahora, en lo local, y yo veo que para empezar es raro, porque hay un montón de gente que escribe. Es más, yo me pregunto si alguien lee, porque todo el mundo escribe. Es impresionante, ¿no? Vos vas hay más tipos que escriben que leen. De hecho, es como vas a dar una charla y las preguntas que te hacen no son de lector. Son del oficio. Son de, ¿y cómo resolviste tal cosa? O, mucho más repetida, ¿cómo haces para publicar? Entonces, evidentemente hay un número de escritores que podría dar esa sensación de se está creando mucho. Claro. Pero la gran mayoría creo que tiene muy alto el concepto artístico y no tanto el concepto del oficio. Claro. Lo cual me parece bien, cada quien tiene su camino. Me gustaría saber qué tenía en mente Raymond Chandler, por ejemplo, cuando empezó a escribir,
que yo creo que tenía mucho más alto el oficio, que años después cuando la crítica lo reconoció como un artista. Sí, creo que siempre tuvo en mente llegar, por ejemplo, a comprarse su caja de whisky, no a fin de mes, a fin de semana. Cada quien llega a fin de mes como mejor le parece. Claro. Me parece que el reconocimiento, incluso artístico, y tampoco va a depender mucho de tus propias intenciones. O sea, claro, inclusive si te propones ser solamente un laburante que quiere comprarle el cajón de whisky, claro, yo qué sé, eventualmente depende de tu trabajo. Sí, y sin duda que uno no es el mejor juez para su propio trabajo. Entonces, ¿para qué te vas a poner a calcular que lo que estás haciendo va a ser lo mejor del mundo si vos no sos quien para decirlo? Entonces, me parece que lo máximo que uno puede hacer es limitarse a escribir, y yo qué sé, escribir lo que te guste. Si vos podés disfrutar lo que estás haciendo, y va a dar lo mismo que te reconozcan como artista, que no te reconozcan, que publiques o no publiques. Esa es la ventaja del lugar chiquito. Claro. No tenés esa presión de que, bueno, te van a pagar si haces determinada cosa. Vos hacés lo que tenés que hacer y chao. Bueno, si algún día se da la situación, te cuento qué pasa. Aceptamos, si ¿no? Viene Random House Mondadori y me dice, queremos una novela de tantas páginas que el protagonista sea hindú. Dale, vemos. ¿Cómo se tiene que llamar? Bien, buenísimo. Bueno, Rodolfo, muchas gracias por entrar a la Habitación China. Nosotros nos encontramos en otra Habitación China.